Bien, hoy vamos entonces a continuar nuestras clases de electrodinámica. En particular, espero que hoy día discutamos con cuidado acerca de las transformaciones de Lorentz y cómo fueron obtenidas y cuáles son algunas de las consecuencias. No sé si alcanzaremos hoy, pero si podemos también trataremos de ver la formulación covariante. Pero bueno, veremos cómo nos va. Entonces, para hacer esto, lo primero que nada vamos a compartir la pantalla y lo que vamos a ver ahora entonces, muy bien. Vamos a tratar de ver si vemos mi tablet para empezar a compartir, digamos, nuestra clase. Muy bien. Estamos entonces viendo lo que podemos ver. Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy día? Vamos a hablar en particular de electrodinámica y relatividad. Vamos a electrodinámica y vamos entonces a hablar también un poco y relatividad. Entonces, ¿cuál es la idea de lo que vamos a discutir hoy? Esto tiene que ver con un viejo problema que se le asocia, digamos, inicialmente fue un problema que apareció, digamos, asociado a Galileo. Entonces, quizás debería colocar una imagen acá. Galileo tiene que ver con la relatividad. Aquí está Galileo. Entonces, muy bien, tenemos a Galileo Galilei. Acá lo colocamos. Entonces, Galileo Galilei, Galileo Galilei. Entonces, Galileo, quien vivió desde, ok, tengo por aquí unas notas del 1500, perdón, 64 hasta el 1642. Entonces, Galileo, ¿qué es lo que se va a interesar? Va a estar interesado en muchos problemas, pero en particular el problema que lo va a motivar es el problema de Copérnico. Entonces, va a ser este el contexto que vamos a discutir, problema de Copérnico y relatividad. Entonces, ¿de qué se trata este problema de Copérnico y relatividad? Esencialmente se trata de un problema donde estaba la discusión si la Tierra era o no el centro del universo. Entonces, si quieren verlo así, Copérnico lo que nos va a decir, o la teoría copernicana, la cual Galileo va a creer, esencialmente nos dice que la Tierra, entonces, no es el centro del universo, sino que la Tierra gira, por ejemplo, en torno al Sol. Tenemos acá el Sol. Y esto es la teoría que quiere defender un poco Galileo. Pero Galileo, para defender esta teoría, entonces tiene que demostrar que nosotros en realidad vivimos en un sistema que se está moviendo y no está quieto, y eso conlleva, bueno, a preguntarse cómo son las leyes de la física en un sistema móvil y en un sistema no móvil. Y vamos a ver que Galileo va finalmente concluir una conclusión adecuada, para no ser redundantes, va a inferir que las leyes de la física son las mismas en sistemas fijos y móviles. Pero para esto primero vamos a tratar de ver un pequeño video que nos va a mostrar un poco esta idea de Galileo y después volvemos y tratamos de entender el origen, digamos, de esta discusión. Entonces vamos hacia allá, nos movemos hacia el video ahora. Muy bien, aquí colocamos compartir. Ok, acá estamos en el video, muy bien. Y aquí tenemos este video de Galileo, digamos, que lo voy a colocar en toda la pantalla. Muy bien. Y ahora empezamos a ver qué es lo que... Prohibir a Copérnico, cuyas doctrinas se ven diariamente reforzadas por nuevas observaciones, es, a mi juicio, una negación flagrante de la verdad, ocultándola y suprimiéndola cuando se revela claramente por sus estudios. Incluso aunque sus teorías se apoyan en misterios demasiado sublimes y conceptos tan profundos que cientos y cientos de las mentes más sesudas no han conseguido comprenderlas. El cardenal Bellarmine le había cerrado las puertas a Copérnico, pero su filosofía había dejado un pequeño resquicio que aumentó la curiosidad de Galileo. El cardenal Bellarmine había expuesto que la Iglesia podía cambiar de opinión, pero solo si se presentaba una prueba fehaciente de que la Tierra giraba alrededor del Sol. La Iglesia no aceptó la afirmación de Galileo que decía que las fases de Venus probaban que el Sol es el centro del universo. Entonces se dedicó a buscar una prueba física de que la Tierra se movía. Desde su época de niño en Venecia, donde el nivel de las aguas subía o bajaba varios metros en un día, Galileo había desarrollado un gran interés por las mareas.
haciendo que las aguas fueran hacia adelante y hacia atrás en un contenedor en movimiento, Galileo razonó que la Tierra, como una gigantesca vasija que giraba sobre su eje, podía causar la subida y la bajada 2 veces al día. Creía que los movimientos de una masa de agua como el Mediterráneo podían ser la prueba de que la Tierra se movía. Entonces, como ven, en esta parte de acá, Galileo lo que va a pensar, ok, está completamente convencido que la teoría copernicana es correcta, a través también de muchas de sus observaciones astronómicas, pero va a tratar de comprobar en tierra, qué es lo que pasa. Y como ven, él piensa que el movimiento simplemente de la Tierra, que es un movimiento bastante grande, no sé si lo saben, pero más o menos del orden de 110.000 kilómetros por metro, significa, si uno calcula, es algo así como 30 kilómetros por segundo, lo que implicaría que en un segundo uno recorre de un extremo a otro extremo Santiago sin problema. Imagínense estas grandes velocidades que por supuesto Galileo no conocía y en general tratamos de ignorar, pero se mueve. Uno se pregunta si las leyes de la física van a ser distintas y esta pregunta, esta inquietud para entender si la Tierra se movió o no, lo va a llevar a su principio de relatividad. Pero veamos cómo. Pero solo mencionar, sin duda las mareas, uno dice, tiene que ver con el movimiento de la Tierra, pero no es el movimiento de la Tierra que tiene que ver con el Sol, sino es que el que tiene que ver con la interacción que tenemos con la Luna. Pero bueno, Copérnico de todas maneras pensaba que era debido a la Tierra inicialmente, no logrando, digamos, concluir bien, pero sí va a concluir algunas leyes interesantes. Comprender que el agua contenida en la cuenca mediterránea se comportara como lo hacía sobrepasaba mi imaginación y quizás la de cualquiera que no ahondara más profundamente en esas reflexiones. Como dijo Aristóteles, después de observar las mareas durante mucho tiempo desde los acantilados, sumergiéndose en el mar, en un ataque de desesperación, destruyéndose a sí mismo deliberadamente por tal misterio. En aquellos momentos estaba muy confiado. De hecho, en 1616 ya había redactado un tratado sobre las mareas que había entregado a algunos cardenales, en los que decía que eran la prueba física real de que la Tierra se mueve. Él pensaba entusiasmada y apasionadamente que allí estaba la prueba para demostrar los movimientos de la Tierra, los movimientos de las mareas. Ahora sabemos que eso es incorrecto, pero él pensaba que era así. Aquella vez, la intuición le había fallado a Galileo. Aunque la conexión entre las mareas y las fases de la Luna han sido observadas durante siglos, Galileo rechazó la idea. Para él, la idea de que la Luna podía influenciar en sucesos terrestres era cosa de la astrología o del ocultismo. La búsqueda de la prueba de la rotación de la Tierra se prolongó durante 200 años. Yo no lo sé. Qué bella expresión es esa tan cándida en su honestidad. Es mejor que las explicaciones ocultas que ofrecen ciertos filósofos. El número de personas que pueden razonar acertadamente es mucho menor que aquellos que razonan mal. Si pensar fuera como lanzar piedras, unos pensadores serían mejores que otros. Pero razonar no es como lanzar piedras, es como una carrera donde un solo bárbaro galopando adelantara fácilmente a un carruaje tirado por 100 caballos. Si, como un jinete, la Tierra recorre veloz el espacio, ¿por qué no sentimos el movimiento? Galileo insistía en la paradoja de que la Tierra gira sobre su eje, causando el día y la noche tan deprisa que la gente no nota el movimiento. Lo realmente excitante de Galileo sucede también exactamente con Einstein, y es la forma en la que él entendía lo que parecía ser absolutamente imposible. Él decía, tenemos esta increíblemente arraigada creencia de que la Tierra no se mueve. Todo lo que nos dicen nuestros sentidos es que la Tierra no se mueve, y sin embargo Copérnico tiene esos fuertes argumentos astronómicos que dicen que la Tierra se mueve. Entonces Galileo dice, bien, eso realmente nos dice que hay algo oculto y muy profundo en las obras de la naturaleza.
Los mecanismos para experimentar. Utilizaba un caballo para representar el movimiento de la Tierra. Su jinete tiraba una pelota mientras estaba quieto. La pelota, por supuesto, caía al suelo al lado del caballo. Entonces, si ven, Galileo va a hacer algunos experimentos y eso va a ser lo que hablamos, el nacimiento de la ciencia moderna. Pero lo primero que va a hacer es, por supuesto, va a tomar un sistema estático y un sistema móvil y va a tratar de sacar conclusiones. E insisto, esta idea de que la física es entender lo posible a partir de lo imposible, va a ser su capacidad, a pesar que estamos en un sistema que se mueve a grandes velocidades, como él dice, pareciera ser que está quieto, y cómo podemos entender la relatividad que hay detrás o cómo son las leyes. Y para esto, como ven, simplemente va a considerar este caballo o un sistema móvil, suelta una pelota, o en este caso una bala, y ve entonces que el momento es vertical. Lo que se va a preguntar es, por supuesto, qué pasa si el sistema es móvil. Pero, ¿qué sucedía si el mismo jinete tiraba la pelota con el caballo a galope tendido? En el experimento de Galileo, el movimiento hacia adelante del caballo se transmitía a la mano del jinete. Cuando la pelota caía, continuaba moviéndose hacia adelante y se detenía al lado del caballo, igual que cuando el caballo estaba parado. Por supuesto, como ven, desde el sistema del caballo, es como si el sistema estuviera quieto, suelta y cae verticalmente. Por supuesto, un observador externo lo que ve es una parábola, pero aquellos que se mueven en un sistema de referencia inercial, como llamaremos, que se mueve con velocidad constante, Galileo va a concluir entonces que las leyes de la física son las mismas. Cuando el caballo y la pelota llevaban la misma velocidad, es como si el movimiento no existiese. Si la Tierra se movía, nosotros nos movíamos con ella y no éramos conscientes de su movimiento. Aquí vemos una especie de principio de la teoría de la relatividad que dice que si te mueves con la Tierra, todo se mueve con ella. No solo es el movimiento de la Tierra, sino cualquier movimiento, y sin embargo no se aprecia. Fue probablemente el primer gran experimento en física. De hecho, él tenía mucha confianza en el resultado, e incluso ni siquiera se molestó en mostrar su experimento para demostrar que tenía razón. Muy bien, entonces, como ven, esto nos va a permitir entender, digamos, algunas cosas, digamos, mejor, digamos. Entonces vamos a volver acá y vamos a volver a la tablet. Esperemos que aparezca bien. Ya parece que sí apareció nuestra tablet, muy bien. Déjenme arreglar esto, perfecto. Después volveremos, digamos, sobre otro video, digamos, más tardíamente, digamos, qué se trata el movimiento, digamos, y cómo lo entendemos, digamos, bien. Entonces, ok, déjeme, voy a probar un segundo ese video que tenemos por aquí. Ok, solo un segundo, después lo colocaremos bien. Ok, bueno, por ahora, después volveré sobre este video interesante de Lorenz. Ok, un segundo más. Ok, creo que lo colocaré por aquí. Ok, muy bien. 1000 kilómetros. Bien. Entonces, vamos a ver dónde estamos. Estamos aquí. Aquí está. Perfecto, ahí está mi tablet. Entonces, disculpen un segundo la demora que estaba probando el otro video. Bien, entonces, ¿qué fue lo que va a concluir Galileo? Insisto, por tratar de explicar esta teoría copernicana. No es que él quiera decir que las ecuaciones de la física no dependen del sistema de referencia inercial o no, sino que realmente su inquietud era entender si el problema de Copérnico era, la teoría de Copérnico era correcta o no. Todas sus observaciones lo llevaban a pensar que era correcto, pero teníamos el problema entonces, ¿cómo convencer que las cosas funcionarían o cómo funcionan si nosotros nos estamos moviendo o no? Entonces, para esto, esencialmente, ¿qué es lo que va a hacer Galileo? Galileo va a pensar esencialmente, lo colocamos acá, va a decir, bueno, si uno considera un sistema de referencia fijo, por ejemplo, démonos uno acá, S, ¿ok?
Y tenemos algún sistema físico que nos interesa, digamos, por ejemplo, lo dibujamos por acá. ¿Ok? Y supongamos que o esta es la dinámica de este sistema físico que tenemos acá, se debe de alguna forma a la interacción, de alguna forma, con alguna fuente, por ejemplo, en caso de tener cargas o fuerzas gravitacionales. Por lo tanto, entonces pensaríamos que, bueno, nuestro sistema que está en R acá, ok, y supongamos que tenemos una fuente que le está generando la dinámica en R', que hace que este sistema de alguna u otra forma se esté moviendo. ¿Ok? Entonces, las leyes de la física que describirían este problema, simplemente si seguimos a Newton, supongamos que no hay, por simplicidad, que la masa no está cambiando, pero si no podemos colocar d a dt simplemente del momentum, entonces variación del momentum, colocaríamos d a dt de r, eso nos daría la variación del momentum, y eso tendrá que ser igual a la fuerza que se aplica sobre este objeto, ya digamos que tiene masa m. Entonces, al colocarle masa m a este objeto, colocamos f de m, y además deberíamos colocar que lo más probable, si el sistema es isotrópico, si no hay más objetos de naturaleza, esto va a ser simplemente función de la diferencia, incluso del módulo de r menos r', que origina la dinámica. Ahora, lo que va a decir Galileo es que estos objetos que se ven ahí, ¿qué pasa si en vez de estar mirándolo en este sistema de referencia, ocupo otro sistema de referencia que podemos colocar por acá, llamémoslo S', donde entonces mi sistema se mueve y supongamos que se mueve a velocidad constante, v, y eso lo llamamos un sistema inercial. ¿Eso qué quiere decir? O sea, quiere decir que el sistema se está acá y se está moviendo a velocidad constante, y uno se pregunta cómo es la física. O sea, volvemos a decirlo, se mueve a velocidad constante, y uno se pregunta cómo será la física en este caso, este problema. Entonces, para eso lo que diríamos simplemente es que, bueno, tenemos otro sistema de referencia, llamemos esto R', si quieren, llamemos, si nos llamamos X, como llamamos a las otras coordenadas, llamémoslas si quieren X, ok. X y X' estaría en este sistema de coordenadas que tengo acá, y de ahí miro el sistema y me pregunto cómo es la física desde el sistema S comparado a que sea el sistema S'. Entonces, lo que va a concluir Galileo, o lo que va a entender es que las leyes de la física son las mismas, entonces va a decir las leyes, y eso, las leyes de la física, las leyes de la física son las mismas, pero, y aquí viene el pero importante, pero va a depender de cómo uno describe las cosas. De hecho, la posición vista de un lugar, el objeto está acá, o vista del otro, es distinto. O sea, va a ser relativa a la observación. Pero la descripción, si queremos verlo así, pero la descripción es relativa al observador. Es relativa al observador. Pero entonces, si eso, ok, lo entendemos bien, al observador, entonces uno ya está bien, pero si las coordenadas son distintas, ¿cómo se relacionan las coordenadas de un sistema y otro sistema? Que no son las mismas, pero creemos que las leyes de la física son las mismas. Entonces, en este caso, la ley de la física sería esta que está acá, la masa, presión igual a la fuerza, y uno se pregunta cómo puedo relacionar mi sistema. Entonces, lo que uno hace esencialmente va a decir, bueno, primero que nada, en este sistema, por supuesto, tenemos el tiempo, un reloj que nos dice cómo son las cosas. Suponemos, por supuesto, que el reloj, que el tiempo es lo que parametriza el movimiento, es el mismo en ambos sistemas. Por lo tanto, si me cambio al sistema S', simplemente cambiaríamos de t a t. Y en cambio, las nuevas coordenadas que llamé X en este caso, X, ok, se relaciona con las coordenadas antiguas, simplemente haciendo, digamos, ¿qué cosa? Una traslación. Si el objeto se mueve a velocidad v, entonces sería igual a r, menos, en este caso, simplemente eso tiene que ver con sumas de vectores, menos la distancia que recorre mi sistema, y por lo tanto la distancia que recorre mi sistema es simplemente, va a ser v, en este caso va a ser v vector, digamos, y obviamente en un instante de tiempo, digamos, que está esto corriendo y funcionando. Entonces esto nos da v de t. ¿Sí? Exactamente eso nos dice v de t. Ahora, si uno precisa el movimiento, por ejemplo, si uno cree que el movimiento es en una dirección particular, obviamente te coloco la velocidad y solo cambiamos la dirección, porque solo esto se ve afectado o existir en la dirección que se mueve
el objeto. Entonces veamos que esta transformación que va a proponer Galileo, es decir, que va a decir, mira, si uno entonces está en un sistema de inercial S o un sistema S', entonces los dos sistemas, si quieren estar relacionados con estas transformaciones, el tiempo es el mismo por un lado, pero las coordenadas, por supuesto, vistas en uno o en otro son distintos debido a que el objeto se mueve. Pero veamos qué pasa con nuestras ecuaciones de movimiento, que es lo que nos importa. Para eso simplemente si uno toma, en este caso, la derivada, por ejemplo, vamos de a de t de x, dado que el tiempo es el mismo, de a de x de a de t de x vector, ¿eso que nos va a dar? Bueno, nos va a dar la velocidad del sistema, llamémosla x0 punto, y al tomar la derivada acá, vamos a encontrar que simplemente es x punto, la derivada vista del sistema S', va a ser igual a la derivada de a de t de r, pero eso es la velocidad del sistema S, es decir, es la velocidad vista desde el sistema que está acá, pero por otro lado hay una corrección, es decir, las velocidades no son iguales, las velocidades se van a simplemente corregir porque el objeto se mueve. Entonces tenemos acá, en este caso la velocidad es constante. Luego entonces lo que ocurría, entonces las velocidades vistas en un sistema móvil o no móvil no es el mismo. Las velocidades no son iguales. Pero, ¿qué pasa ahora con nuestras ecuaciones de movimiento? Bueno, uno dice, tenemos que calcular la aceleración, porque esto en realidad depende más bien de la aceleración. Suponemos que la masa no es constante, o sea que la masa es constante. Entonces, llegamos simplemente a algo que nos da de la forma, simplemente x2 puntos, nos queda acá, simplemente vale r 2 puntos, y la velocidad como es constante es 0. Por lo tanto, encontramos esta conclusión que la aceleración es la misma. Y por otro lado, entonces encontramos que tenemos eso, pero acá fíjense, tenemos R y R' y ambos transforman igual, es decir, que pasamos de, si ahora hago para mi coordenada prima, entonces tengo X', debe ser igual a R' menos BT, y por otro lado ya dijimos que teníamos que X vale R menos BT, por lo tanto a partir de esto concluimos que simplemente X' o X, perdón, menos X', para escribirlo de la forma más tradicional, nos queda que vale igual a R' menos R. Esto nos va a llevar a la conclusión de que, por un lado, tenemos que entonces, si suponemos que la masa no está dependiendo entonces del tiempo, encontramos que la masa por la aceleración, el sistema 2 puntos vale la fuerza, que simplemente va a depender de las distancias entre los objetos que estamos estudiando, nos daría eso, pero esto por otro lado sabemos que la aceleración en el sistema S' es igual a la aceleración en el sistema S, y por otro lado las diferencias también son iguales, por lo tanto obtenemos esto, y aquí encontramos el gran resultado de Galileo, que las leyes de la física, por supuesto, son las mismas en el sistema fijo que en el sistema móvil inercial que se mueve a velocidad constante. O sea, cuando colocaba el caballo fijo, la ley de la física dice que los objetos caen en forma vertical. Si se mueve a velocidad constante y suelta un objeto, se cae a velocidad vertical. Por supuesto, visto un sistema fijo, lo que cambia es simplemente que debemos cambiar la velocidad y también la posición en la descripción, y eso en particular nos entrega esta parábola. Así que eso va a ser el gran resultado de Galileo para tratar de explicar el problema de Copérnico. Pero ahora veamos qué es lo que podemos aprender de las transformaciones de Lorentz y cómo vamos a ver que esta relatividad es contada por Galileo, que es la relatividad de los sistemas mecánicos, la mecánica clásica más tradicional, se va a ver modificada por, en este caso, lo que vamos a llamar la teoría de la relatividad. Entonces, ¿qué es lo que debemos pasar? Bueno, ahora volvemos y nos acordamos nuestras ecuaciones ahora para campos electromagnéticos, ecuaciones de Maxwell ahora. Entonces, cuando escribimos nuestras ecuaciones de Maxwell, ¿qué tenemos? Suponemos, si quieren ecuaciones de Maxwell, por simplicidad, coloquémoslas simplemente, tenemos acá, las colocamos, tenemos cargas, digamos, no tenemos medios dieléctricos, nada de eso en particular. Entonces colocaríamos, si quieren, bueno, lo puedo escribir un poco más general, pero si no, lo podemos escribir simplemente así. Suponemos que tenemos cargas en el vacío o una carga en el vacío, tenemos así. Y no tenemos, por supuesto, campos magnéticos. Entonces, esto lo escribimos así. No hay, obviamente no hay fuente de campos magnéticos. Por otro lado, tenemos la ley que nos dice cómo se pueden inducir campos eléctricos a partir de
variaciones de campos magnéticos, tenemos esta ley que está acá, y también tenemos nuestra ley en este caso, la ley de Ampère, de circulación, que nos dice que si hubieran corrientes, pues bueno, que no hay corrientes, entonces, o si las hay, podríamos colocar J acá, y esto tenemos acá dT/d. ¿Ok? Estas son nuestras ecuaciones que ya hemos estado estudiando hace mucho tiempo con bastante cuidado. Entonces, lo primero que uno aprende de esto y no olvidarse, bueno, se me falta un ingrediente más, no olvidar que además tenemos la fuerza de Lorentz que nos dice que tenemos que la carga, en este caso, si hay una carga, si hay un campo eléctrico, siente esta fuerza de interacción, pero se llama un campo magnético, entonces tenemos que sumarle la fuerza de Lorentz, que en este caso tenemos la forma simplemente de la forma Q, B cruz campo magnético. ¿Ok? Entonces nos da esta fuerza de Lorentz. Entonces, la teoría electromagnética nos lleva a varias conclusiones, en particular nos lleva a concluir que si hay ondas electromagnéticas, estas se propagan a la velocidad de la luz. Eso fue una de las primeras cosas que vamos a ver, o sea, que eso vamos a no olvidar, lo vamos a tener como observación, porque lo voy a necesitar para las conclusiones que Lorentz va a llegar. O sea, esta parte de acá vamos a tener un personaje muy, muy interesante que va a ser Lorentz, que va a tratar de entender. Uno de los ingredientes que necesitamos es que la velocidad de la luz se puede dejar en el vacío, la luz viaja en el vacío, y lo otro interesante es que conocemos su velocidad. La velocidad está dada por la constante eléctrica del vacío, la constante magnética asociada también al vacío. Entonces eso vale la velocidad de la luz, del orden de 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer o deberíamos tratar de pensar? Es esencialmente qué es lo que pasa. Y la pregunta en realidad que vamos a estar enfrascados la voy a ilustrar de la forma siguiente. Simplemente uno va a decir, ok, tengo un sistema de referencia fijo, S. Ok, tenemos, si quieren, ondas electromagnéticas. Supongamos que en rojo representamos el campo eléctrico. Tengo una onda electromagnética que está propagando, por ejemplo, en el vacío, hacia allá. También tenemos, por supuesto, esta onda electromagnética sí o sí está acompañada de un campo, digamos, electromagnético, un campo magnético así, y tenemos nuestras ondas, digamos, que se propaga de esta forma y se propaga además en el vacío. Eso es lo interesante de nuestra discusión. Y la pregunta que nos vamos a hacer es, bueno, ¿qué pasa entonces si ahora nos colocamos en un sistema no inercial a la Galileo? Esto se mueve, entonces se prima, si se mueve con velocidad v, ¿qué es lo que pasa en el sistema? Es un poco lo que nos queremos preguntar y caracterizar. Entonces esto se mueve y la pregunta es, ¿qué pasa con nuestras ondas electromagnéticas? Vamos a ver es que como las ecuaciones, o lo que aprendemos, las ecuaciones más se ponen en el vacío, no debiera ser afectado. El sistema se mueve o no se mueve, la onda electromagnética le da lo mismo, ese sistema que lo observa está moviendo o no, sigue moviéndose en el vacío, y por lo tanto vamos a concluir que la velocidad de propagación de las ondas debería ser la misma, independiente del observador. O sea, a pesar que el observador se puede mover, no sé, a una mitad de la velocidad del vacío, uno mira la velocidad de la onda, perdón, la velocidad de la onda, la de la luz, y uno lo mira desde el sistema. Entonces la velocidad de la luz se va a propagar simplemente intrínsecamente con la velocidad que se propaga en el vacío. Y va a ser esto lo que nos va a llevar a algunas dificultades o algunas incoherencias, hasta que la teoría vamos a ver que se pudo limpiar y entender bastante bien, digamos. O sea, hay muchas cosas, digamos, que se ponen a jugar en cuestión. Entonces, en particular, les recuerdo, digamos, lo que ya dijimos alguna vez. Entonces la velocidad viaja en el vacío, y la segunda hipótesis que vamos a tratar de usar o que vemos simplemente es que la onda se propaga sin depender del observador. ¿Ok? Sí que se lo paga sin depender, por un lado, del observador. Pero ya vimos que habían cosas interesantes. Vuelvo a comentar este ejemplo, digamos, ilustrativo de que las cosas, de alguna forma, también se puede probar la misma velocidad, pero ¿qué pasa con los campos si yo me muevo exactamente con la misma velocidad? Entonces, ya habíamos hecho un pequeño ejemplo pensado, digamos, ejemplo pensado, donde ya vimos que habían algunas cosas extrañas. Por ejemplo, estaba ilustrado de la siguiente forma. Colocamos una superficie, tenía una densidad de carga S acá, y esta entonces esta densidad de carga S acá,
se nos desconectó un segundo, vamos a ver qué pasó. Ok, gracias, y se reconectó. Entonces tenemos un sistema con una densidad de carga cualquiera, llamemos sigma, y sobre este sistema de densidad de carga sigma, entonces colocamos acá de alguna forma un objeto cargado Q. Y como esto tiene una densidad de carga Q, esta sumamos sigma, ambas sumamos positiva, vemos que aparece una fuerza F que tira el objeto hacia afuera. Pero la pregunta que uno se hace es, ¿qué pasa? Ya está bien, pero ¿qué pasa si ahora coloco un sistema móvil que imita este mismo sistema? Es decir, que si copiamos esto, lo vamos a colocar acá, vamos a colocar acá, pegar, bajar ahí, vamos a volver a pegar, uno acá y luego acá. ¿Qué pasa ahora si colocamos un sistema móvil, lo voy a colocar más chiquitito, y lo colocamos aquí, digamos, y nos preguntamos qué pasa? Entonces, lo que voy a hacer simplemente es que vamos a colocar el mismo sistema, lo vuelvo a colocar acá, el mismo sistema que teníamos antes, pero ahora nos hacemos la pregunta, ¿qué ocurre si este sistema lo vemos ahora desde un sistema móvil? Bueno, lo primero que deberíamos ver, y voy a tratar de colocar lo que sea más sensato a la imagen de acá, voy a colocar la velocidad mejor hacia el otro lado por simplicidad, ¿ok? Y lo que vemos es que si me muevo, por ejemplo, hacia la izquierda, como está ilustrado en la pantalla, acá, ¿qué es lo que veríamos? Bueno, primero veríamos que desde visto el sistema S', entonces fijo, veríamos que hay una corriente de carga hacia acá, J. ¿Okay? Así que eso es lo primero que veríamos. Veríamos que hay una corriente de carga J, visto del sistema, por supuesto, S' que está acá. ¿Eso qué nos haría hacer? Bueno, lo primero que nos haría hacer es que entonces si hay una corriente, entonces vamos a tener cargas por velocidad y estas cargas van a generar un campo magnético que va a sentir la carga Q y por lo tanto hay una fuerza de Lorentz. Si entonces usamos la regla mano derecha, vamos a ver que entonces va a aparecer un campo magnético que está saliendo hacia afuera, o sea, hay una corriente hacia, hay un campo magnético hacia acá, por lo tanto la fuerza de Lorentz nos diría que si desde el punto de vista del sistema S, la partícula, por supuesto, vemos que se mueve hacia la derecha con velocidad v, ¿ok? Y entonces diríamos que si hacemos v corta cruz b, entonces partiríamos de acá, llegamos acá, nos daría una fuerza nueva hacia abajo, que es simplemente la fuerza, en este caso, asociada a fuerza de Lorentz, que sería q v cruz b. Y por lo tanto, concluiríamos que el campo eléctrico, ahora visto el sistema móvil, S', no puede ser el mismo que teníamos antes, porque si es el mismo que teníamos antes, sería ese F que está en rojo, y ahí tendríamos problemas, porque ahora hay una fuerza extra para abajo, por lo tanto sería distinta el resultado, por lo tanto la física cambiaría si estoy en un sistema de referencia fijo o móvil. Y por lo tanto lo que uno dice es que el campo eléctrico en realidad va a depender del sistema que esté tomando, deberíamos colocarle prima, y ese depende de cómo lo vemos. También, por supuesto, el campo magnético en este caso va a depender del sistema móvil, porque obviamente depende de B. Por lo tanto, vemos que los campos eléctricos sí se van a transformar de acuerdo al sistema de referencia. Vemos que a diferencia cuando hablábamos en el caso Galileo, solo transformábamos las coordenadas, pero aquí vemos que también los campos, las variables, se transforman con el sistema de representación. Entonces, ¿cómo entender esto y qué se puede hacer para entenderlo un poco mejor? Entonces, para entender esto mejor, va a entrar un personaje muy, muy importante a la discusión. El personaje que va a entrar, digamos, va a ser Lorentz. Eso más o menos es fines del siglo XIX. Entonces, aquí está Lorentz. Entonces, lo voy a colocar acá. Acá tenemos a Lorentz. Y va a ser él el que va a hacer estas preguntas, que son las transformaciones de Lorentz. Ahora vamos a ver que su interpretación final no está completamente correcta y va a ser Einstein que va a dar una mejor interpretación. Los resultados de las transformaciones son de Lorentz. Vamos a ver que él es el que las coloca y las entiende. Entonces, Lorentz, acá vamos a colocar, ok, primero que nada es del año 1855 y hasta 1928, digamos. ¿Qué es lo que va a hacer entonces Lorentz? Lorentz va a preguntar, digamos, que lo primero que voy a suponer es que la física no puede depender del sistema de referencia, o sea, va a seguir creyendo, digamos, en esta idea original de Galileo, solo que las cosas se transforman, las coordenadas, el tiempo y los campos va a ser lo que se va a transformar, y entonces lo que él va a hacer esencialmente va a decir, bueno, va a considerar y es eso lo que va a calcular, digamos, va a decir, bueno, lo que tenemos es si nos vamos a un sistema de referencia S',
¿ok? Y entonces este sistema S', coloquémoslo acá, supongamos por simplicidad, tenemos una partícula que se mueve, una partícula cargada Q que se mueve a velocidad v. ¿Ok? Se mueve hacia acá, supongamos por simplicidad, voy a colocar esto X, Y y Z como sistema de coordenadas. Entonces, si sabemos que es una carga que se mueve, ya hicimos este tipo de cálculos, digamos, ya usando los potenciales de línea Wigner, calculamos cómo era el campo de una partícula que se mueve. Veamos cómo este tipo de potenciales va a llevar a Lorentz a encontrar o tratar de entender, digamos, lo que él hablará de lo que vamos a llamar en realidad las transformaciones de Lorentz. En realidad, Lorentz, si uno es honesto, lo que lo va a motivar primero van a ser este problema que espero que vamos a discutir después, que tiene que ver con que la gente pensaba que algo sostenía las ondas electromagnéticas, lo cual llamamos un éter, y que este éter se mueve igual como, por ejemplo, se movía el caballo o se movía la Tierra y arrastraba todo el sistema con ella. Entonces se suponía que había un fluido, que era el éter, que nos rodeaba, y la luz se puede propagar en este éter, y cuando me movía, la diferencia o velocidad relativa de este éter producía, digamos, la velocidad de luz y cómo esta cambiaba. Pero entonces hubieron unos experimentos muy, muy interesantes realizados por Michelson y Morlin que muestran que la velocidad de luz era la misma en cualquier sistema de referencia, y eso va a llevar a Lorentz a llegar a la conclusión que en realidad las transformaciones relativistas que inicialmente había pensado Galileo, si uno cree que la velocidad de la luz es la misma en cualquier sistema de referencia, no eran correctas, sino que hay que generalizarlas, modificarlas en realidad, y ella nos explicaría, digamos, qué está pasando. Pero veamos cómo va a llegar a estas conclusiones. Entonces, una carga se mueve, por supuesto, ya sabemos, una carga se está moviendo, digamos, en instante Q. Lo que debiéramos hacer es para calcular el campo eléctrico, uno simplemente diría, bueno, hay que usar los potenciales retardados, es decir, que viajo hacia el pasado, me muevo hasta cuando la carga, aquí supongamos que la carga está en T, y acá coloco la carga en T', o T retardado, si quieren T' o T retardado, donde eso vale T menos la diferencia R menos R0 de T, que es la posición de la carga, módulo, partido por C, la velocidad de la luz. Entonces nos queda el sistema retardado, y en este sistema retardado lo que hemos estado haciendo es usando potenciales de linear Wigner. Ya sabemos que, o Wigner, sabemos que simplemente el potencial, digamos, podemos, digamos, describirlo en todo el espacio, digamos, podemos describirlo sin problema, quizá en todo el espacio, usar mejor esta notación, así, muy bien, esto es el mejor. Entonces lo representamos así, esto se puede proyectar acá, obviamente tenemos componente en X, en Y, en Y, etcétera, donde podemos representar cómo nos queda nuestro campo. Pero lo que sí sabemos después de haber calculado entonces los potenciales de linear Wigner es que el potencial que veríamos en una posición cualquiera acá, R, estamos llamando R en tiempo retardado, diríamos que, y este sería nuestro R en tiempo actual, ok, R de T. Entonces, lo que diríamos es que la carga o el potencial, lo colocamos, ya lo hemos calculado de una vez, simplemente la misma carga partido por 4pi epsilon 0, constante eléctrica del vacío, pero de hecho vemos que hay un efecto, este efecto que llamamos en clase tipo Doppler o tipo retardo, en el sentido de tratar de estimular donde viene, vemos que no es el potencial, no es simplemente esto dividido por la distancia donde está, y aquí está en tiempo retardado, sino que es R, en este caso módulo de R vector punto la velocidad, y que les recuerdo que esto lo escribíamos simplemente como B partido por C, que es la constante que usamos beta, y este potencial retardado está evaluado siempre en T retardado, es decir, está evaluado en T menos R menos R0 módulo partido por C al cuadrado. Así que ese es el potencial retardado. Entonces, obviamente ya en la época de Lorentz conocíamos este resultado obtenido en paralelo por Liénard y Wigner, y vamos a ver cómo va a tratar él de interpretar, digamos, cuál es el campo asociado a este potencial retardado. Entonces, para hacer esto, lo que va a ser, digamos, Lorentz. Entonces, acá tenemos Lorentz. Voy a colocar Lorentz, por supuesto, Lorentz. Entonces, Henry Lorentz. Entonces, Lorentz lo que va a hacer es simplemente tratar de entender este potencial retardado. Entonces, les recuerdo que R simplemente, que lo que sería en este sistema retardado es simplemente el módulo del vector, es decir, que es raíz cuadrada de x menos bt,
y t es el tiempo que nos demoramos en el retardo de volvernos, más i cuadrado más z cuadrado. ¿Ok? Eso es por un lado, donde t' o t retardado, me gusta, bueno, colocar prima o retardado, me disculpo por la notación, es simplemente el tiempo t menos, en este caso volvemos a ver que aparece r, menos simplemente nos queda R0, donde está la trayectoria instante t, y esto módulo dividido por c. ¿Ok? Así que nos da este tipo de relación, y a partir de esta relación, ¿qué es lo que uno puede hacer? Digamos, pues en realidad tenemos nuestro R que está evaluado en T', y el problema sería cómo poder ahí evaluar ese T' que tenemos ahí guardado para encontrar una expresión. Entonces lo que va a hacer Lorentz va a ser lo siguiente, simplemente de acá va a concluir que se fijan T retardado o T' menos T por C es igual a menos R, digamos, R vector, digamos que en este caso es R1, R0, perdón, aquí lo puse, aquí, ok, quizás debe ser un poco más cuidadoso, aquí puse R menos R0. Muy bien, eso es lo que hemos estado llamando R por ahora. Y se fijan, si cambiamos de signo o elevamos al cuadrado, esto nos queda simplemente que c cuadrado de t menos t' al cuadrado es igual a r cuadrado, y eso ya sabemos que es igual por la expresión anterior a x menos bt' al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Y lo que vamos a tratar de hacer aquí, fíjense, es que tenemos dos cosas bastante naturales. Aquí hay un T', lo coloco acá, y aquí hay un T'. Por lo tanto, uno le gustaría encontrar qué expresión tiene T', si lo podemos resolver de esta relación que tenemos ahí que estamos usando. Entonces, tratemos de calcular esta expresión. Para hacer eso simplemente elevamos acá, esto nos queda c al cuadrado por t cuadrado menos, entonces nos quedaría, digamos, simplemente 2t menos t' c cuadrado más t' cuadrado. Y al otro lado nos quedaría simplemente x cuadrado menos 2 veces b x t', ¿ok? Menos, entonces, más b cuadrado t' al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Así que obtenemos esta expresión que tenemos en este caso. Y lo que hacemos ahora es simplemente tratar de buscar, esto es una ecuación cuadrática, así que la podemos tratar de reescribir de una forma un poco más cómoda, digamos, en nuestro caso. Y aquí se me fue un c cuadrado, por supuesto. Entonces, si escribimos ahí, tenemos entonces c cuadrado menos de acá, voy a marcar cuál es el término, menos este de acá, nos da un b, con este que está acá, estos dos, si los juntamos, estos dos términos da c menos b cuadrado por t'. Después buscamos los términos lineales en esta expresión, así que nos podemos quedar en este caso menos, entonces nos quedaría una ecuación cuadrática, ¿ok? Que nos da lo siguiente, o sea, colocamos t', nos quedaría simplemente 2tc cuadrado, y sacamos 1, de acá hay otro término más que está ahí, ¿ok? Y el otro está hasta ahí, y está ahí, juntamos estos dos términos, entonces el primero nos da 2tc cuadrado, el segundo nos da exactamente menos, porque pasa hacia el otro lado, entonces sale más, con menos, menos, más, muy bien. Nos queda 2, entonces 2 también, el 2 en realidad lo podemos haber sacado hacia afuera en realidad. 2, nos queda 2, ¿qué cosa? B, en este caso, B coordenada X, T'. Muy bien. Y además nos queda todo lo que no depende de t, que en este caso, bueno, lo podemos escribir acá abajo mejor. Es más, ¿qué cosa? Más, lo escribimos acá, más c cuadrado t al cuadrado, por supuesto, hay un cuadrado que se me fue, un t cuadrado, ok, y del otro lado tenemos, esto sale con menos, pasa además más x cuadrado, muy bien, y nos queda más y cuadrado más z cuadrado. Perfecto. Por lo tanto, nos queda esta ecuación cuadrática que si lo igualo a 0 y cambio el signo acá, entonces si lo pasamos hacia el otro lado y lo quedamos con signo menos, ¿okay? Ahora nos queda una ecuación cuadrática de la cual podemos despejar entonces t'. Entonces t' vale, si quieren por ahora, nos queda simplemente que t' vale, digamos, y aquí está el cuadrado, por supuesto, t' vale menos qué cosa, menos vale en este caso 2b,
que con el término que tenemos ahí nos va a dar, entonces nos va a dar 4. Entonces, si se fijan, nos debiera dar 4. Nos queda 2, el término b más menos b cuadrado menos 4ac partido por 2a. Entonces, ¿qué nos queda? Entonces, de aquí identificamos los términos de ecuación cuadrática, y son simplemente esto que está acá, saco el 2, nos queda menos 2t c cuadrado menos 2, bueno, el 2 lo saqué ya, 2. Entonces nos queda b corta vx. Y además tenemos de este término que tenemos acá, nos queda entonces menos este mismo término, lo vamos a escribir acá al cuadrado, lo escribo acá abajo un poco para que quede más cómodo. Todo esto, y paréntesis por supuesto, todo esto paréntesis del mismo término al cuadrado, si coloco raíz cuadrada aquí, menos o más menos. Entonces, más menos, si quieren verlo así, más menos. Nos va a quedar el primer término elevado al cuadrado, así que nos queda 4t min por c cuadrado menos bx al cuadrado, menos 4 AC, que es el término que acompaña al término cuadrático, así que nos queda, el término cuadrático nos queda c cuadrado menos b cuadrado, multiplicado por el último término que tiene signo menos, así que me queda más, partido entonces por, entonces, c cuadrado, t cuadrado, más x cuadrado, más y cuadrado, más z cuadrado, y todo esto, por supuesto, raíz cuadrada, muy bien hasta acá, y todo esto dividido por, aquí nos falta un factor, lo vamos a colocar acá, paréntesis de lo anterior, muy bien, colocamos paréntesis de todo lo anterior que estaba ahí, dividido esencialmente, dividido por 2a, que en este caso es 2c cuadrado menos b cuadrado. ¿Ok? Veamos que esto se puede simplificar un poco. Primero que nada, bueno, los 2 que están ahí se pueden ir de todos lados. En realidad este 2 se cancela con ese 2, se cancela con este 4 que está ahí. Eso hace que la expresión sea un poco más accesible a nuestra discusión. Entonces nos queda que vale t' igual a qué. T' igual, veamos si esto nos queda un poco más compacto. Entonces nos queda, primero que nada nos queda simplemente t por c cuadrado menos bx. Muy bien, eso es lo que nos queda, digamos. Después voy a tratar de dividir, digamos, esto por el c al cuadrado o por algún factor que me sea más cómodo en la discusión, digamos, porque si no me está quedando dimensionalmente un poco extraño, digamos, esta expresión, digamos. Y veamos que hay algunas cosas dentro de esta raíz que se pueden simplificar. Digamos. En realidad quizás debemos haber hecho quizás la raíz primero. Veamos que se puede simplificar. Entonces voy a guardar por ahora este resultado. Quizás tomemos primero la raíz y veamos qué podemos hacer con ella. Entonces simplemente borramos este estado acá y eliminamos eso que está ahí. Entonces quizás debería colocar, quizás preocuparme primero la raíz, porque si no vamos a tener muchos problemas. Entonces el término que va dentro de la raíz dice raíz de qué. Dice, fíjense, dicen tc cuadrado, entonces si eso está al cuadrado, eso es simplemente t cuadrado multiplicado por c al cuadrado, entonces me da c a la 4, menos me queda t por c cuadrado por b por x, más b cuadrado x cuadrado, solo desarrollé el cuadrado que está ahí, y ahora le sumamos otros términos que hay que multiplicar, digamos, que nos quedan, si quieren, bueno, nos quedan muchos términos, los multiplicamos y veamos qué nos da. Si multiplico esto por c cuadrado, nos queda el primer término de la forma c a la 4t cuadrado más c cuadrado por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Muy bien, ese es el término c. Y después nos queda menos, entonces esta raíz sigue avanzando hasta acá y sigue avanzando hasta acá. Esta raíz nos sigue acompañando hasta acá, digamos. Entonces nos sigue acompañando hasta acá la raíz menos esto multiplicado por b, nos queda menos, entonces b cuadrado, c cuadrado, t cuadrado, más simplemente b cuadrado por x cuadrado más, en este caso, y cuadrado más z cuadrado. Veamos qué cosas se pueden entonces eliminar, o hacer un poco más simple. Entonces, lo primero que vemos es que acá tenemos tenemos entonces, veamos los signos, si están bien, si se nos elimina, digamos, o si esto queda de alguna forma un poquito más simple, digamos. Entonces veamos si no nos equivocamos en ningún signo, porque me está quedando un signo cambiado, déjenme chequear, si es que no me equivoqué por aquí en algún signo, porque creo que aquí se debería eliminar, digamos, qué cosa, el primer término, el ct cuadrado debiera ser eliminado, y veo que no se me está eliminando. Entonces veamos qué nos quedó, si es que no me equivoqué en algún signo por aquí. Y aquí está el signo, me equivoqué, ya lo encontré.
fíjense acá, había un menos ahí, que no lo trasladé acá, así que hay que colocarlo con cuidado ahí, voy a colocarlo, hay un menos ahí, y ese menos ahí entonces hace que cuando calcula acá haya un menos acá. Entonces ese menos c cuadrado y que cuando lo multiplique por b cuadrado, que es más. Muy bien, ahí sí, eso es lo que me estaba preocupando. Entonces, muy bien, ese se cancela con ese, perfecto. Veamos si tenemos algunos términos interesantes que se nos cancela. Tenemos bx, eso está bien. Entonces, si tenemos bx, nos queda entonces en la raíz, veamos qué nos queda. Si ordenamos esto un poco, nos va a quedar que la raíz anterior se puede reescribir de la siguiente forma si juntamos todos los términos, digamos, asociados, digamos, a x, a z e y cuadrado, más fácil nos queda es y cuadrado más z cuadrado, nos queda esos factor simplemente de qué, de c cuadrado, ok, nos queda c cuadrado. Veamos el signo de c, está bien, también me parece que tengo un signo cambiado. Veamos cómo nos queda, bueno, ahí está multiplicado, c cuadrado partido por menos b cuadrado, está perfecto, eso es el signo correcto, que nos queda ahí c cuadrado, muy bien, b cuadrado, muy bien. Y para t, entonces, ¿qué tenemos para b, x y t? Tenemos la siguiente expresión. Entonces, si volvemos a colocar, nos va a quedar que tenemos, veamos qué factores comunes tenemos acá. Entonces, para t, tenemos t cuadrado y t. ¿Ok? Entonces, si se fijan, uno puede entonces preguntarse si esto en realidad va a ser exactamente un cuadrado perfecto si sustituimos apropiadamente algunas constantes. Veamos cuáles son. Ok, veamos cuáles son, digamos. Tenemos acá bx cuadrado, muy bien. C cuadrado acá, perfecto. Acá tenemos bx cuadrado, ok. Y acá tenemos también btx y bcx acá. Entonces lo que tenemos que hacer es ordenar apropiadamente este factor para encontrar lo que quiero aún encontrar, que no he podido sacar limpiamente, pero ya lo vamos a descubrir y encontrar, digamos, sin problema. Entonces, ok. Veamos qué tenemos ahí. Tenemos x cuadrado, x cuadrado, x cuadrado. Muy bien, tenemos 2x cuadrado, pero yo creo que hay uno que tengo de más que quiero chequear, que efectivamente se me debe haber cancelado, que no se me canceló apropiadamente, digamos, que es b cuadrado. Déjenme ver qué signo tiene, quizás también me quedo acá. Aquí, ok, aquí está el problema, ya lo encontré también. Fíjense, ok, acá tengo menos, por este me da menos, pero este al cuadrado debería ser más, es decir, que primero acá efectivamente es más, está muy bien, pero el segundo es menos b, entonces ese menos b por x cuadrado, entonces aquí, ok, aquí había un error de signo, este menos b cuadrado multiplicado por esto es menos, así que aquí hay un signo también está malo que lo voy a arreglar al tiro, ese es el problema, menos, por eso no estamos usando. Menos. Y ahora sí. Entonces, ese menos, que lo que hace, y esto también me arregló el signo menos que tenía acá. Por eso tampoco, no me di cuenta ahí, pero ahora sí está bien. Aquí tengo x cuadrado y cuadrado por c, que eso parte de ahí, y el menos me da ese término que está ahí, que es menos b cuadrado. Perfecto, ahora sí las cosas están funcionando. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda entonces que cancelar, tenemos que cancelar este término, se cancela con este que está acá. Muy bien. ¿Y qué términos nos sobran? Bueno, nos sobran, en primer lugar tenemos en x, tenemos c cuadrado, x cuadrado, muy bien. También tenemos otro término de la forma menos, menos qué cosa. Tenemos b, o más, perdón, en realidad, más b cuadrado, c cuadrado, t cuadrado, muy bien. Y nos sobra también un término acá, que hay que dividir con un 2, por supuesto, estas dos veces, y eso nos queda menos 2tc bx. Y si se fijan, muy bien, ya está casi mejor, eso nos queda entonces raíz cuadrada de qué, de y cuadrado, perdón, y cuadrado, ahora lo veo bien, y cuadrado más z cuadrado, perfecto, multiplicado por c cuadrado menos b cuadrado, y esto si lo miran es un cuadrado perfecto, donde tenemos entonces, ¿qué cosa? Tenemos simplemente c por x, ok, menos, en este caso nos da, ¿qué cosa? B por c por t, ok, eso nos da exactamente
la expresión que teníamos ahí. Ok, b por c y bc, está bien, t cuadrado, nos queda esto elevado al cuadrado. Entonces nos da esto al cuadrado, muy bien, nos da esto al cuadrado, nos da 2 veces t por c por b por x. Muy bien, y el c ya está al cuadrado, que está ahí perfecto, ahí está el cuadrado. Que acá está al cuadrado, si es que alguien no lo ve, ahí está al cuadrado. Perfecto, nos da eso que está ahí. Muy bien. Ok, nos da esta expresión de acá. Bien, y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por supuesto, uno va a querer solo colocar, ojalá me aparezca x cuadrado, entonces voy a sacar un c hacia afuera, y ahora sí mi expresión puede volver, esto era solo la raíz que estaba ahí, pero ahora si saco un c para afuera, fíjense, solo esto va a quedar un poco más bonito, si quieren voy a sacar un c, entonces esto si saco un c hacia afuera me queda c, lo voy a escribir acá quizás por última vez, c raíz cuadrada de y cuadrado más z cuadrado de 1 menos b cuadrado partido por c, muy bien, más, en este caso, x menos bt al cuadrado, ¿ok? Y nos sale este c hacia afuera. Por lo tanto, en nuestra expresión que habíamos hecho, digamos, hacia acá, hacia la raíz cuadrada, volver a colocarla, nos queda entonces esta raíz, que la puedo escribir un poco mejor, nos queda entonces, sacamos este c hacia afuera, nos queda c acá, muy bien, C, entonces nos queda este C, y esto tiene que tener unidades de X, ok, nos tiene que dar unidades de X, entonces para que me dé unidades de X, BT es unidades de X, está perfecto, BT, C cuadrado, ahora se nos quedan unidades de qué, pero es verdad que tengo una constante acá con una dividido, ahí nos va a caer. Entonces nos da, entonces, perfecto, lo voy a escribir acá, entonces nos da simplemente acá, es x menos bt al cuadrado más, en este caso, c cuadrado menos, 1 menos, perdón, 1 menos b cuadrado, o lo que llamamos beta, b cuadrado partido por c cuadrado, por y cuadrado más z cuadrado. Y todo esto además está dividido, no se olviden que toda esta expresión que tenemos ahí está, y hay un c acá adelante, está dividida por, en este caso, entonces tenemos, la volvemos a escribir acá, está dividida por la expresión que nos dice c cuadrado, ok, de 1 menos b cuadrado partido por c cuadrado. ¿Ok? Entonces, ahora sí, estas unidades, digamos, nos queda todo más o menos relativamente bien. ¿Qué es lo que vamos, entonces, qué es lo que voy a tratar de hacer ahora, digamos? Entonces ya tenemos una expresión, digamos, un poco compleja, digamos, pero razonable, que en realidad la voy a escribir así. La última expresión que voy a dejar escrita es, voy a escribir simplemente 1 menos b cuadrado partido por c cuadrado por t' es igual a simplemente t por c cuadrado menos, entonces si quieren puedo introducir el c, entonces introduzco el c, esto me queda t simplemente, menos, entonces me queda menos b partido por c cuadrado, x, ok, más 1 partido por c, raíz de la misma expresión que estaba antes, es decir, raíz de x menos bt al cuadrado más 1 menos b cuadrado de por, aquí colocamos un por, lo mismo que teníamos antes, que era simplemente por y cuadrado más z al cuadrado. ¿Ok? Nos queda esta expresión que está ahí, digamos, que tenemos ahí para calcular, digamos, y decir algo interesante sobre ella, digamos. Nos queda entonces todo este tipo de expresión. Muy bien. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, es simplemente, vamos a volver, ya tengo la expresión que necesito, y ahora lo que necesito volver a hacer es hacer un poquito de geometría y encontrar, digamos, lo que necesito calcular, digamos, es saber, volver al potencial y calcular cómo va R menos R punto B por C. Entonces, para hacer eso, lo que ya sabíamos, ya lo habíamos hecho, lo voy a calcular acá. Siempre sabemos que R era C igual a T menos T'. Esa expresión ya la habíamos calculado, digamos, la tenemos, digamos, para calcular. Y ahora lo que hacemos, lo que voy a hacer simplemente es multiplicar un factor, digamos, saber simplemente cuando esto se está moviendo, esta partícula se mueve hacia acá.
lo que voy a hacer es calcular R, voy a calcular simplemente cuánto vale R vector punto B partido por C, y esto lo necesito porque está acá, o sea, R ya sé cuánto vale, pero lo que no he calculado aún, digamos, necesito conocer esto. Esta parte acá de RC la puedo sacar entre T y T', ya sé lo que vale T, así que le puedo restar T', lo saco de ahí, ya sé cuánto vale. El problema es que no sé cuánto vale R por BC. Ahora, en este caso, si supongo que el movimiento es solo horizontal, esto es simplemente va a ser igual a lo que se traslada, digamos, el sistema, y lo que se traslada el sistema simplemente es V partido por C, ¿ok? Simplemente de la coordenada X y se devuelve a T. Es eso lo que, eso acabo de escribir acá, es esta distancia que es la que estamos siempre calculando, simplemente lo que el sistema recorre en esa distancia. Esa distancia debe ser la coordenada X menos BT y multiplicada, digamos, por BC. Obtenemos entonces este resultado que tenemos, digamos, escrito ahí. Muy bien, y ahora ya con esto, digamos, puedo tomar entonces R menos R.BC, y eso a qué va a ser igual. Bueno, va a ser igual por un lado a C, T menos T', T' ya lo calculé, menos B partido por C de X menos BT. ¿Ok? Lo interesante entonces es que tenemos este resultado que está acá, y si miran, entonces tenemos que encontrar cuánto vale esta resta que tenemos ahí, digamos, y simplemente si colecciono bien las cosas apropiadamente, ¿qué vamos a contar? Bueno, podemos de aquí sacar algunas expresiones, digamos, veamos qué nos queda de esto que está acá. Entonces colocamos acá 5, nos queda que R por el vector R menos R.B partido por C va a haber lo siguiente. Tenemos esto que está acá, así que junto todas las cosas que dependen, si quieren, de T y de T', y tratamos de encontrar alguna expresión. Entonces, fíjense, junto todo lo que tiene T, entonces en T voy a encontrar que esto vale simplemente C, vale en T', o en T, si quieren verlo acá, esto, obviamente este T que puse acá es T', obviamente acá el tiempo es el tiempo que recorre el sistema hacia atrás, digamos, si tienes en B', aquí hubo un microconnotación, aquí obviamente va T', es el tiempo evaluado retardado. Entonces aquí me queda retardado, y entonces ahora sí me queda que eso es C. C me queda menos más, así que en realidad me queda menos C, o si quieren menos C o más C, como lo quieran ver, lo voy a escribir acá mejor. Ok, lo escribo entonces de la siguiente forma, me queda B menos C por T', ok, más qué cosa, me queda más C por T menos B partido por C por X. ¿Ok? Encontramos esta expresión que está acá. Y si se fijan un poco, digamos, entonces uno puede sacar un C para afuera en esta expresión que está acá y colocar quizás un menos apropiadamente. Entonces, si hacemos eso con cuidado, saquemos un C, factor común, me queda esto, y un menos quizás también para que sea un poco más cómoda la expresión. O sacamos un C si quieren del principio, entonces nos queda que esté menos BX partido por C al cuadrado, ¿ok? Nos queda T, que es esto que está acá, es simplemente esta parte de acá. Muy bien, ya estamos bien. Esta parte de acá, siempre sacamos el C hacia afuera. Y de la otra parte que nos queda, si saco el C, vale menos 1, ¿ok? Menos B partido por C, ¿ok? Por T'. Muy bien. Entonces nos queda esta expresión, digamos, que nos ayuda un poco a discutir, digamos. Y aquí hubo un pequeño error, me faltó un B por B. Okay, aquí se cometió un pequeño error, ya lo estoy viendo. Aquí es B por C. Ok, me queda un B cuadrado, aquí me faltaban algunas expresiones. Lo vuelvo a corregir, me disculpan el error. Aquí tengo C, ok, faltan unos B cuadrados, claramente. Entonces aquí tenemos C por T, que esa expresión, digamos, la coloqué, digamos, bien. Pero acá tengo C por T', que es el que está ahí, está bien. Tengo B por entonces T', pero este B' va con un B aquí, así que este tiene que ir con un B al cuadrado, este que está mal. B cuadrado. Entonces este de acá va con B al cuadrado,
¿ok? Y por otro lado nos queda este C que está acá, que también no lo usé bien, digamos, no lo coloqué bien. Entonces me queda también B' al cuadrado partido por entonces C. O sea, B por B, aquí me faltó entonces un C. Ok, faltó un C, que cometí otro error de álgebra, me disculpo, digamos, entonces me queda dio por C. Y por tanto, cuando saqué el C afuera, aquí queda un C cuadrado al fin, ahí sí. Ok. Y por lo tanto, que lo que va a hacer, me queda R, ahora sí, R menos R' por B partido por C, nos queda lo siguiente, nos queda C por T menos Bx partido por C cuadrado de 1 menos T', pero esta expresión que ven ahí es exactamente la expresión que tengo acá, es la misma expresión que siquiera tengo acá. Por lo tanto, fíjense que eso me queda que, si lo reemplazo acá, me queda 1 menos b menos t', esto que está acá, tengo t menos bx cuadrado, que es exactamente esto que está acá. Así que eso simplemente es pasar esa expresión al otro lado y por lo tanto todo esto queda igual a esa raíz cuadrada, pero queda 1 partido por c. Pero multiplicado por c se cancela y por lo tanto después de simplemente mirar esta expresión vuelve a existir. Es esto lo que estoy diciendo. Esto que está acá es directamente lo que tenemos ahí, acá. Y por lo tanto podemos obtener la expresión. Podemos obtener exactamente la expresión que estamos discutiendo, digamos. Solo un segundo, digamos. Solo un segundo. Ok. ¿Y aquí está? Está. Esto es lo que todavía no termino. Muy cerca del modo, pero como que es cerca del ok, tengo que hacer acá 5. Sí, bueno, qué bien.